En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo: en verdad os digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que viere hacer al Padre. Lo que hace éste, eso mismo hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace y le mostrará obras mayores que ésta para vuestro asombro. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo todo el juicio, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En verdad os digo, quien escucha mi palabra y cree al que me envió posee la vida eterna, y no incurre en juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. En verdad os digo, llega la hora y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán. Porque igual que el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado también al Hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del hombre. No os sorprenda esto, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida, los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, según le oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este largo discurso de nuestro Señor, recogido por San Juan en su Evangelio, ante todo insiste en la realidad de la resurrección. Una resurrección, la suya, que fue la prenda, aunque él había resucitado a Lázaro y a otros, por ejemplo aquel muchacho hijo de la viuda de Naín, la verdadera resurrección fue la suya. Lázaro volvió a la vida aquí en la tierra. Después de un tiempo, no sabemos cuánto, murió. Cristo es el primer resucitado que está aquí, pero que ya pertenece a la vida eterna. Cristo resucita, es la prenda de que hay resurrección. Ahora, el Señor, en este texto de San Juan, dice claramente que es necesario la fe y que son necesarias las buenas obras. Voy a volver a leer estos dos textos, los dos igualmente importantes. En verdad os digo, quien escucha mi palabra y cree, la fe, y cree al que me envió, posee la vida eterna, y no incurre en juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. Creer. Creer en la divinidad de Jesús. Pero creer, no hay que olvidarlo nunca, creer tiene una dimensión intelectual y una dimensión espiritual, afectiva. Volveré sobre esto. Añade más adelante: viene la hora, dice nuestro Señor, en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Todos oirán su voz. Los que están en el sepulcro. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida. Los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio. Es necesaria la fe y son necesarias las buenas obras. Todos resucitaremos, todos los que están en el sepulcro, dice Jesús, pero unos a una resurrección de vida, los que hayan hecho el bien, y otros a una resurrección de muerte,
de condenación los que hayan hecho el mal. ¿Y qué tipo de fe es la que genera la vida? ¿Qué tipo de fe es la que da lugar a la caridad, a hacer el bien? Nosotros tenemos una deuda con Dios, una deuda impagable, pero que tenemos que esforzarnos por pagar al máximo sabiendo que nunca la pagaremos del todo. Una deuda por muchos motivos, pero entre todos el principal es este. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para la salvación del mundo. El principal motivo de nuestro agradecimiento a Dios es la vida eterna que nos ha regalado Jesús muriendo por nosotros, la redención. Pero nosotros, cuando nos esforzamos en pagar esta deuda, tenemos que ser conscientes de que no hacemos nada extraordinario, sino que lo único que hacemos es intentar cumplir con nuestra obligación. Tenemos el deber de pagar la deuda. Y la deuda de la fe, que es la fuente de la deuda que se paga con las buenas obras, la deuda de la fe la pagamos confiando en Dios. Por eso empezaba Jesús diciendo: mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Esta es la parte de la fe más difícil, pero tenemos que pagar la deuda que tenemos con Él creyendo esto. Dios actúa. Mi Padre actúa, yo actúo. Dice Jesús, Dios actúa. Es lo más difícil. Lo más difícil es la confianza. Pero si perdemos la confianza en Dios, no tenemos fe. Y si no tenemos fe, no podemos tener buenas obras, de las obras que Cristo pide, de las obras de la caridad, porque la caridad, no hay que olvidarlo, es una virtud que tiene como primer sujeto, podríamos decir objeto, si no fuera porque es una persona, a Dios. Lo primero que hace la caridad es amar a Dios, y después, por amor a Dios, amar al prójimo. Si suprimimos a Dios, ya no es caridad, es solidaridad o compasión, cosas estupendas, virtudes humanas, pero no es caridad. La caridad es la virtud que tiene como primer motivo de su acción amar a Dios. ¿Cómo vamos a amar a Dios si le estamos negando nuestra confianza? ¿Y cuándo tenemos que decirle que confiamos en Él? Pues cuando las cosas no van bien. Porque decirle que confiamos en Él cuando todo está saliendo tal y como nosotros queremos no tiene mérito ninguno. Mi Padre sigue actuando y yo también actúo, dice Jesús. Y nosotros, con fe, le decimos: creo, Señor, confío, Señor. No entiendo. Creo, Señor, confío, Señor. Que nada se escapa de tu mano. Que ni un cabello de mi cabeza, Señor, cae sin que tú lo sepas y lo consientas. Que si los pájaros que vuelan en el aire son queridos por ti, muchísimo más soy yo. Tengo una deuda, una obligación que tengo que pagar. Una deuda de agradecimiento, pero no es un favor que le hago a Dios, es un deber que tengo que cumplir. Mi deuda empieza por decirle a Dios: yo, Señor, confío en ti. Ahora, en este momento de mi vida, yo, Señor, confío en ti. Fruto de esta fe con confianza, viene el deseo de amar con obras, porque ese ya es el primer acto de amor a Dios, el deseo de amar con obras a los hombres por amor a Dios. Que así sea.